Yo voy a hablar de la culpa, que todos sabemos, conocemos, ¿no?, lo que es la culpa, o no. Hay gente que no la sabe reconocer. Bueno, pues yo en estos minutos voy a tratar de definir qué es la culpa, voy a hablar del papel que juega la moralidad y cómo nos influye, ¿de acuerdo? Además de, vamos a hablar un poco también de responsabilidad. Bueno, pues, ¿cómo definiría la culpa? Pues la culpa es una emoción desagradable que me produce sensación de peso, de tristeza, me puede producir lamento, resentimiento, remordimientos. ¿Alguien conoce estas sensaciones? Todos, nadie se escapa, ¿no?, de la culpa. Por ejemplo, puede venir después de situaciones como cuando tu hermana, que se ocupa de cuidar de tu madre, te dice que ya te vale que no vienes a verla lo suficiente, pero que tú sabrás que ella tiene su conciencia muy tranquila. O como cuando tu mujer te dice que no le haces ni puñetero caso. Nunca, además, nunca. O como cuando tu hijo te dice que no le diste suficiente cariño, o que no le has apoyado lo suficiente, o que no estabas cuando más lo necesitó. ¿Alguien ha estado en una situación parecida? Bueno, la culpa es la ansiedad que viene después de transgredir una norma o un tabú. Pero cuando uno reconoce que se siente culpable, lo que pasa es que se da cuenta solo del 50% de lo que está pasando en su realidad. El otro 50% es ese dedo acusador de esa voz interior que todos tenemos, que nos dice cositas como: si es que nunca hago nada bien, todo lo hago mal, o me tenía que haber callado, esto no tenía que haberlo hecho. Esa voz interior, que siempre está ahí, nos acompaña, la tenemos tan normalizada que lo vemos como algo natural. Y sin embargo, viene guiada, influenciada por la culpa. Entonces, la culpa viene de la sanción, de ese dedo acusador sobre algo que hiciste o que dijiste o que no hiciste y se esperaba de ti. Por ejemplo, ahora no voy a poner un ejemplo, lo voy a poner después. Ese dedo acusador y sancionador, ¿qué pasa cuando transgredimos una norma? Vale. En la familia, en la educación, desde la infancia, venimos influenciados por un código moral que se nos viene educando, es nuestra base educativa. Ese código moral viene formado por todo ese conjunto de creencias donde se asientan nuestros valores. Cuando me salto uno de ellos, me asalta la culpa. Y ahora viene el ejemplo. Hace 20 o 30 años, una chica dice que se quiere independizar, pero ella sola. Automáticamente, a su cabeza, ¿qué viene? Pues la idea de que ¿cómo va a hacer eso? Si para eso hay que casarse. ¿Qué sucede? Que no lo hace. Luego la culpa, además de influenciarnos emocionalmente, también nos está influenciando en las decisiones que tomamos. Nos limita, nos paraliza, disminuye la autoestima, entramos en el no merezco. No nos deja tomar decisiones sanas, porque no lo estamos haciendo desde la responsabilidad. Si yo tomo la responsabilidad de lo que quiero hacer, lo puedo vivir desde una manera más reparadora y, en consecuencia,
más sana, porque si lo hago desde el castigo, que es lo que tendemos a hacer cuando culpabilizamos o nos culpamos, la solución no va a ser no tan bonita o tan satisfactoria como buscaríamos. ¿Y cómo puedo cambiar las normas? Una norma, para cambiarla, ha de ser flexibilizada. ¿Cómo la voy a flexibilizar? Cambiando, porque tengo que aceptar que tiene que haber un cambio, que tiene que empezar por mí. La percepción que tengo de mí misma es lo primero que tengo que estar dispuesto a cambiar. La percepción del mundo, cómo lo percibo, y de los demás. A partir de ahí es que yo puedo generar un cambio. ¿A cuántos de vosotros os gustaría generar ese cambio? La mayoría, ¿no? Todos queremos tener una vida un poco más plena. ¿Cómo puedo hacer eso? Tendría que plantearme preguntas como, sintiéndome culpable, ¿estoy dando una solución? A veces sí, porque la culpa es el guardián de las normas. Es decir, está ahí para asegurarse de que son cumplidas. En el momento que no es cumplida, se activa. Luego, si me estoy equivocando, porque en el ser humano está equivocarse, me está avisando y puedo hacer algo para cambiar y reparar. Que a veces simplemente es pedir perdón. A veces solo queremos escuchar una disculpa, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Vale? A veces es más fácil. Y si no es pedir perdón, me está dando la oportunidad de generar un cambio a mejor, empezando por mí, lo cual va a ser muy constructivo porque lo que yo haga lo voy a transmitir. Y siempre, como hemos hablado, se contagia, como la empatía. Bueno, pues la culpa es el inicio de un ciclo de inteligencia emocional, vivencial y transformador que vamos a empezar el 18 de mayo, en el que vais a aprender a explorar cómo sois desde la emoción, desde dónde os posicionáis, en este caso, como es la culpa, soy culpado o soy culpador, y voy a observar los frutos que me da en mis relaciones y en mi día a día, y a partir de ahí es que, siendo consciente de cómo estoy funcionando, voy a poder determinar a qué objetivo quiero llegar, cuáles son los cambios que quiero obtener y con unas técnicas que vamos a utilizar, por eso es vivencial, es como una terapia grupal o un ejercicio grupal que vamos a hacer diferentes en 3 horas, son talleres de 3 horas, y vamos a buscar esa transformación. Así que estáis todos invitados, los que vengáis desde este taller, que estéis interesados, tenéis un precio especial. Los talleres son de 35 €, pero a todos los que vengáis de aquí lo tenéis por 20 €. Que a la salida pues ya os doy la indicación. Me podéis encontrar en Facebook, que es donde suelo poner toda la información sobre los talleres y ejercicios que hago. Y nada más, el que esté interesado, pues más tarde que hable conmigo al finalizar y tomamos nota, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí mi ponencia y espero que os haya servido. Muchas gracias.